Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompañan dos diputados, tanto del Partido Popular como del BNG. Nosotros hace 10 días invitamos al Partido Socialista, al PSDG, y el PSDG nos tardó en contestar. Y después lo que nos han dicho es que por motivos de agenda no estaban aquí, con 10 días de antelación. Yo entiendo la cobardía del Partido Socialista, que en 8 años nadie se ha sentado en este plató por miedo, y las órdenes que dirige Abel Ramón Caballero Álvarez, el hijo predilecto de La Coruña y el cobarde mayor del reino, le podríamos llamar, ya que no es capaz de venir aquí. Sí es capaz de ir a un programa de televisión pagado por todos los vigueses, incluido con mis impuestos, a donde está la mujer de un concejal socialista. Eso es lo que tenemos, y los vigueses deben saber lo que está pasando, y nosotros desde aquí lo denunciamos. Con el dinero suyo, mío y de todos, le pagan a una cadena amiga donde trabaja. Después nos hablan de que los familiares de tal. El señor Sánchez no es el primer socialista que vemos que ya hay tal. Después de este speech que siento haberle soltado, pero quiero que sepan lo que hay, quiero darle la bienvenida tanto a Miguel Fidalgo como a Carmela González, del Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego, que ellos no tienen miedo y están aquí. Gracias a los dos por venir con nosotros aquí. Gracias a ti por el convite. Los dos ya han estado en el plató. Bueno, Miguel Fidalgo tiene una trayectoria dilatada en el Partido Popular, ha tenido todos los cargos. No sé si, no me acuerdo, la primera vez que Hermes Televisión empezó a emitir, tuvimos la entrevista con Miguel Fidalgo. Sí. Entonces, después estuvo como tertuliano, cuando fue tanto senador, concejal y ahora diputado. Carmela también ha estado con nosotros varias veces, a los cuales, la verdad, que agradecemos que no tengan miedo a venir a Hermes Televisión. El primer tema que vamos a tocar a nivel gallego es el que toca nuestra ciudad, es el Álvaro Cunqueiro. Estas semanas conocíamos una noticia donde se decía que el Hospital Álvaro Cunqueiro tenía un sobrecoste. Queremos preguntarles a ver cuál es su opinión. ¿Quién quiere abrir el fuego de los dos? Bueno, yo si quieres en primer... Bueno, sí, Carmela. No, dale. Como tú veas. En primer lugar, Mauro, decirte que estoy muy contento de volver a tu plató, que sigues, por lo que veo, en plena forma, sin pelos en la cabeza ni en la lengua, ¿eh? Y es bueno, hombre, volver a verse y que en Vigo haya una ventana como Hermes TV en la que se pueda, bueno, pues debatir, hablar. Yo echo de menos aquellos debates que teníamos en otras televisiones, tanto en Televigo, en Torrecedeira, cuando estaba Televigo, después en Localia, en la calle Arenal, luego ahora Localia se llama Televigo. También tuvimos debates allí, teníamos después de cada pleno municipal un debate, ahora eso pues se perdió, desgraciadamente. Y... Bueno, ahora el moderador es vuestro portavoz municipal. Sí, bueno. No votante, pero sí. Qué vueltas da la vida, ¿no? En la que es la vida, sí. De no votante a sí. Sí. No, pero bueno, por favor. Michel, vamos a centrar un poco. Quiero decir que Miguel Martín es un gran portavoz municipal. Exacto. Estamos muy contentos con él, trabaja mucho y muy bien, y la verdad que fue, pues, oye, un mensaje valiente, Mauro, valiente el ir en nuestra lista, y para nosotros es motivo de orgullo y de satisfacción. Bueno, me hablabas del Álvaro Cunqueiro, sí. ¿No? El Álvaro Cunqueiro ahora vuelve a estar otra vez un poco en boca de todos, porque, bueno, salió un informe del Consejo de Contas de 300 y pico páginas, pero bueno, hay un párrafo que dice que se podía, si se hubiese pagado al contado, hubiese salido más barato, ¿no? Un poco más barato. Bueno, pues está claro, si todos pagásemos al contado nuestro coche, nuestra casa, cualquier bien que fuésemos a comprar, pues saldría más barato. Yo de lo que estoy orgulloso es de pertenecer al partido que hizo posible el Hospital Álvaro Cunqueiro. El Hospital Álvaro Cunqueiro es espectacular, es un modelo en la sanidad española, vienen de todos los hospitales de España a formarse, a conocer las especialidades, y cualquier persona que haya ido por allí por circunstancias buenas, regulares o malas, pues se da cuenta de que las instalaciones son magníficas, que no hay color con lo que teníamos, con el Hospital Seral, que estaba el antiguo Pirulí, que estaba totalmente colapsado, y el gobierno del PSOE y BNG, cuando estuvieron en la Xunta de Galicia, pues no hicieron el hospital, que era... Y estábamos en época de bonanza económica.
y nosotros en 2009, cuando llegamos a la Xunta en 2009, pues había que hacerlo. La época no era buena, no era de bonanza económica, y entonces hubo que recurrir a una financiación mixta, como cuando alguien pide una hipoteca, pues claro, tiene que pagar intereses. Pero cuando no tienes el dinero, aunque no se lo pides al banco, también tienes que pagar intereses. Con lo cual, es una nueva manera más de meterse con el Partido Popular. Buscan ahora mismo la sanidad bueno, evidentemente es mejorable, todo es mejorable, también la sanidad, y en eso estamos trabajando todos los días, pero acabamos de venir de unas elecciones, la gente nos ha respaldado nuestro modelo y funciona bien, y el Hospital Álvaro Cunqueiro funciona muy bien. Entonces, bueno, estamos orgullosos del funcionamiento. Yo recuerdo aquellas manifestaciones que había en Vigo y aquellos bulos y mentiras, que si había que pagar por el agua, que si había que pagar por dormir en el sofá de las habitaciones. ¿Os acordáis? ¿No? Había esos bulos. Alimentados y claro, por el la caballero. gente salió a la calle en una manifestación, hubo un montón de gente. Pero claro, eso se fue diluyendo en el tiempo, y 9 años después, desde que se abrió, pues es un modelo, y estamos muy orgullosos del Álvaro Cunqueiro. Carmela. Bueno, pois é un modelo que hai que empezar por decir que non se repetiu. É dicir, moi bon modelo non debe ser. O que di, e traio textualmente paralelo o informe de fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é: o Goberno galego non planificou adecuadamente aquela concesión, que non cumpriu os obxectivos que se fixaron, e que o modelo elexido foi menos eficiente que se a propia Xunta contratase por separado a construción material do edificio e a posteriori o mantemento, xa que se podería acadar resultados similares a un menor custo. Isto que significa? Que o Hospital Álvaro Cunqueiro ten un sobrecusto de 480 millóns de euros polo modelo escollido. E é certo, digo porque xa me vou adiantar, porque foi o que escoitamos onte e antes de onte no pleno do Parlamento de Galiza, que este hospital en un inicio empezaron a estudalo e a planificalo o goberno bipartito, un goberno que estuvo 3 anos e medio gobernando a Xunta de Galiza, e o que se lle critica a ese goberno é que estudara cual era a mellor solución, entre elas a xestión ou a financiación público-privada. Eso non significa que se fose a optar por esa solución, pero que si fixo o goberno bipartito foi os deberes que non fixo o Partido Popular, que foi buscar a mellor fórmula para ese hospital. Cual é a conclusión? Que é o que di o informe do Consello de Contas e que é o que critica, ou que é o que se fixo mal, que fixo o Partido Popular mal con ese hospital? Un sobrecusto de 480 millóns de euros. Un proxecto no que estaban previstas a escalar ter 2.000 camas. O maior número de camas instaladas no Hospital Álvaro Cunqueiro foi durante a COVID. 1.366 camas instalaron, é dicir, casi 700 camas menos, pero a capacidade, as camas operativas que hai na actualidade normalmente no Hospital Álvaro Cunqueiro son entre 800 e 900 camas, é dicir, máis de 1.000 camas menos das que estaban no proxecto inicial. Pero ademais, o que di o informe do Consello de Contas é que non se completou o proxecto inicial, reducironse os espazos, hai menos metros cuadrados útiles construídos en diversas áreas, por exemplo, na área ambulatoria e na área de hospitalización, e remato xa, e a reducción total da superficie é a reducción hospitalaria en 11.792 metros cuadrados menos e 16.690 metros cuadrados menos no aparcadoiro. Que se podía ter feito con 480 millóns de euros? 50 tacs novos, 100 mamógrafos novos, equipos de profesionais para 40 ambulancias medicalizadas, ou, agora que tanto escoitamos que non hai médicos, que non hai diñeiro para médicos, contratar a 250 médicos de familia durante 20 anos. Conclusión deste informe do Consello de Contas, que o Partido Popular
fixo mal os deberes, que fixo un mal negocio co Hospital Álvaro Cunqueiro. O Partido Popular, como sempre, utiliza o diñeiro público para encher os petos das súas empresas amigas, e iso é a conclusión do informe do Consello de Contas. O Hospital Álvaro Cunqueiro fixo, ten modelo público-privado, e nunca máis, desde que se abriu o Álvaro Cunqueiro, a Xunta de Galicia optou por ese modelo. Por algo será. Dos cosas, Carmela. Hace unos años, cuando se hablaba de este tema, yo le pregunté a María José Caride si ella denostaba este modelo, y me dijo que sí. Pero ese es el modelo que utilizaba el Partido Socialista. Hoy la presidenta del Congreso de los Diputados era la que tenía en Baleares. No sé si lo sabías. En Andalucía también. En la historia. Eso es una, y por eso lo estudiaban. Y dos, yo entiendo el sobrecoste que me estás diciendo, pero ese mismo sobrecoste de 5 millones de euros que costaba el halo a 17 millones que ha denunciado tu portavoz municipal, Xavier, varias veces también. O sea, estamos hablando de un sobrecoste de 12 millones también. O sea, en un sitio que voy ganándole al alcalde 3-0, porque yo le dije que la gente se iba a ir a suicidar, por desgracia, allí. Entonces, yo se lo dije, me dijo que era un tío negativo, lo soy, pero... Mauro, como podes entender, eu non vou a vir aquí a defender a xestión do Partido No, ya, no, porque los cobardes no vienen, claro. Yo me refiero que te hablo de esas dos cosas, de los sobrecostes que tienen. Podemos falar, e xa temos falado, o BNG xa denunciou o sobrecoste do halo, é dicir, podemos falar dos sobrecostes... Sí, Xavier fue el primero que lo denunció, además. Distintos cuestións. Hoxe estamos aquí falando... Sí, pero cuando hablamos de sobrecostes, por eso te digo... E do que eso representa, e por que eso ten que sabelo os vigueses e viguesas. Que la sanidad este año ha sido funcionado perfectamente, porque incluso se le llegó a pagar por guardias a los médicos, y lo dimos en Hermes Televisión, 1.200 euros. O sea, la sanidad ha funcionado, que no como en otras comunidades, no como en Cataluña, por ejemplo, en donde el independentista ahí ya... Habla, Michel. A ver, yo quiero aclarar, ¿no? Porque para enredar e intentar confundir y manipular, ya hay demasiados partidos políticos que intentan hacerlo, a veces con más éxito o a veces con menos. Pero ya que me das la oportunidad de venir aquí, pues quiero decir, a ver, lo que se habla, no hay un sobrecoste, no hay un sobrecoste, aquello sabía que iba a costar lo que está costando. El proyecto se hizo conforme a lo que se demandó. Lo que dice el informe es que si yo lo hubiera pagado al contado, al principio, si yo tuviese el dinero, como cuando financias es como cuando alguien compra un coche. Ahora se lleva esto de no comprar un coche y vas pagando pues al mes 200 euros o 180. Bien, y luego tienes, después de 3 años o 4 años o 5 años, una opción de quedártelo con una cuota final de 12.000 euros o de 9.000, depende de lo que hayas pagado, ¿no? Entonces, tú ahí, si haces el cálculo, dices, el coche me saldría, vamos a poner un ejemplo, en 20.000 euros si lo pago al contado. Y si lo hago de esta manera, pagando un tanto al mes y luego con una cuota final, en vez de en 20.000 euros, pues me sale en 20.500. O cuando si uno se compra un piso, pues lo mismo, ¿no? Si tuvieses el piso vale, pues eso, 220.000 euros. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera el dinero, pues pagaría 220.000, más el IVA. Pero, como no lo tengo, pido una hipoteca a una entidad financiera. La entidad financiera me cobra Euribor más 1 o lo que sea. Bien, entonces, después de 30 años pagando todas las cuotas, o 25, o los años que sean, si yo hago a día de hoy ese cálculo, pues entonces, en vez de pagar 220.000, que es lo que costaba el piso, pues acabo pagando 350.000. Eso es lo que le llaman sobrecoste. Vale. Entonces, no es que el piso yo lo haya presupuestado en un precio y luego, como las obras de Balaidos, ¿no? Que la obra de marcador, ¿cuánto se presupuestó y en cuánto costó? O como no toquéis ahí, claro, el lo doble, que está haciendo, ¿no? El PP financiándole la obra aquí. O el halo que tú decías, ¿no? Oye, 12 millones se presupuesta en 6 y cuesta 16. 17. O 17.
ahí sí que hay un sobrecoste, ahí no. O el túnel ese que llevamos 5 años de la Puerta del Sol, que se presupuestó, se adjudicó y no sabemos ni cuándo se va a acabar, ni cuánto nos va a costar. Bueno, o sea, un sinsentido, ¿no? Llevamos 5 años de túnel, o 6. O sea, un poco más. Cuando se acabe, no sé si se acabará alguna vez. Entonces, esto, para hablar... Carmela, no hay un sobrecoste en lo que es la obra, sino que cuesta más porque lo vamos pagando a 20 años y se va pagando, pues... ¿Y por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo así? Pues se hizo así por lo que decía antes, que cuando en época de bonanza, porque aquí hubo unos años, en España hubo unos años, en Galicia, de crecimientos exponenciales. ¿Os acordáis aquellos años del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? Récords de recaudación, porque había unos años de bonanza económica. Luego vino el crack de Lehman Brothers, las crisis de las hipotecas subprime, y ahí, bueno, pues la verdad que muchísimas empresas se fueron y familias se fueron al tacho, hubo un desplome de la recaudación, de ingresos, de impuestos, y hubo unos años complicadísimos. Pues esos son los años en los que le tocó gestionar al Partido Popular cuando llegó a la Xunta de Galicia. Y Alberto Núñez Feijóo podía hacer dos cosas: o bien no hacer el hospital porque no había dinero para hacerlo, porque no había, o porque también lo dice el informe, el Consejo Consultivo son 300 hojas, y aquí pone, en la página 17 pone, lo estoy leyendo, escoller outra modalidade exixiría a renuncia da administración á execución do gasto corrente ou de outros investimentos para cumplir o obxectivo de déficit aos efectos da estabilidade orzamentaria. Entonces, no se puede decir, o sea, la alternativa ¿cuál es? Que no hubiese Álvaro Cunqueiro, seguiríamos en el Hospital Xeral. No sé cómo, porque allí yo recuerdo que yo estuve ingresado una vez y éramos 3 en cada habitación, 3 en unas habitaciones enanas, sin aire acondicionado y sin ninguna comodidad, y bueno, era lamentable. Y era lamentable desde hacía muchos años, ¿no? Porque ese hospital tenía muchos años. Entonces se tomó esa decisión porque era la única viable, la única posible. Y yo creo que los resultados están ahí. O sea, el Hospital Álvaro Cunqueiro es un orgullo, es una maravilla. Ayer me lo decía una compañera que es de Lugo, que acaba de tener, su hija vive aquí, acaba de tener un bebé, es compañera nuestra en el Parlamento. Podemos decir quién es, o sabes quién es, una que acaba de ser abuela y es de Lugo. Y claro, alucinó, pues hay que mandar una felicitación, porque es de Lugo y no es su hospital de referencia. E, a ver, Carmela, tes que ter... Unha cousa é falar do que costou, que non costou, pero o Hospital Álvaro Cunqueiro é un hospital 100% público, é un hospital de referencia, e a xente, non só de Vigo, de toda a área sanitaria, está contenta. Outra cousa é o modelo, se eles queren outra... Por exemplo, o BNG quere cerrar Povisa, viña no programa electoral, sí. Quere pechar Povisa. Pois nós non queremos pechar Povisa. Entón, claro, aí xa entramos en outro panorama. Si queredes falamos diso, pero... No, ahora estamos... Vale, Carmela. Pois falemos de... Mira, en primeiro lugar, tamén fastidiaría un hospital novo que non estivera mellor que o Hospital Xeral, pois entonces xa era la hecatombe. O informe do Consello de Contas iba a ser moito peor. Pero non é certo que non hubiera outras opcións de financiamento. Eso non é certo. O dice o informe. Aí dice que se recurrimos o diñeiro, é dicir, que se collemos o diñeiro da Xunta e o utilizamos no hospital, que quedaríamos, claro, lóxicamente, sin diñeiro para gasto corrente. Claro, non hai para pagar aos médicos nin aos profesores. Exactamente, entonces... pero existen outros modelos de financiamento. Dicen aí que non. Non, existen outros modelos de financiamento que se utilizaron, ademais, despois cando as concesionarias entraron coa crisis do ladrillo en crisis e estiveron a pique de ir a quebra. E aí a Xunta de Galicia sí que acudiu ao financiamento público, o Banco Europeo, a Sociedade Galega de Inversión, é dicir, hai múltiples modelos de financiamento público aos que a Xunta de Galicia podía ter acudido. E agora mesmo teríamos un hospital 100% público, porque non é certo que o Hospital Álvaro Cunqueiro sexa un hospital público. E se non,
Vou a pedir ao deputado PP que me diga como xustifica que un hospital público este registrado no rexistro da propiedade a nome da concesionaria, ou por que cada vez que queremos facer unha modificación, algún tipo de modificación nos servicios, hai que pedir autorización á concesionaria. Se o hospital fora público, se o hospital fora de titularidade da Xunta, a Xunta podería actuar sobre o hospital sin ter que pedir autorización á concesionaria absolutamente para nada. E sí que estamos falando de 470 millóns de sobrecusto, que foron os petos das empresas privadas, pero que Vigo foi a zona cero, foi a zona o conexo de Indias utilizado para experimentar con ese modelo que ao final comprobouse que non era rendible, que a Xunta non podía seguir con ese modelo porque sí que non iban a dar as finanzas e recuouse no resto dos hospitales. Agora mesmo temos un hospital en Pontevedra que vai ser 100% público, que non está financiado con inversión privada. Que supón o sistema privado que temos agora mesmo en Vigo para os vigueses e as viguesas? Pois supón que estamos pagando o concerto de Provisa, as derivacións para reducir as listas de espera do Cunqueiro, mentras os pacientes que teñen o Povisa teñen unha lista de espera de meses e de anos en algún caso. Estamos pagando 200 millóns de euros ao ano que van destinados directamente a empresas privadas que xestionan a sanidade de Vigo, a sanidade pública, a sanidade que oferta o Sergas. Entón, ese é o grave problema do Hospital Álvaro Cunqueiro, que estamos pagando por un hospital privado. Claro que temos unha asistencia médica maravillosa, porque temos uns profesionais que están aguantando as súas costas todas as deficiencias que teñen esta sanidade, con recurtes continuados e con gastos continuados en empresas privadas. Se todo ese diñeiro fora destinado única e exclusivamente ao servizo, podo asegurar que o servicio sería, a sanidade sería moitísimo mellor. E enredar e manipular é o que fai o Partido Popular cada vez que nos di que non é un hospital privado, cada vez que nos di que era a única fórmula para financiar e que non quedou máis remedio, cando o que di o informe de contas tamén é que nin siquiera se estudaron outras posibilidades. Acudimos a primeira e a que daba negocio a las empresas amigas que son as que nos dan de comer a moitos. Aí están as portas xiratorias. Te voy a decir una cosa, una puntualización que le dije a doña Esperanza Aguirre, amiga mía y gran presidenta de la Comunidad de Madrid que fue, con los 100 millones que nos gastamos en la televisión de Galicia, se hacía un hospital como hicieron en Madrid. A lo mejor había que cerrar, lo que propongo yo siempre, la televisión de Galicia, pero quizás porque lo tiro yo para mirar. Ese outro negocio que si queres outro día debatimos sobre eso. Hablar sobre eso, pero vosotros no lo queréis cerrar. Mira, vamos a avanzar porque si no... televisión pública, servicios galegos y das vamos galegas. a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Pero déjame solo puntualizar dos minuto, cosas, porque si no tengo que dejarle también a Carmela un minuto. Vale, pero telegráficamente. Uno, el propio bipartito en la Xunta, o sea, BNG-PSOE, encargó un estudio en Garrigues que lo tuvimos que pagar al final el PP, que lo dejaron a deber, como muchas otras, como más 2.000 millones de euros de facturas en el cajón. Como el coche de Touriño. Como el coche y las sillas aquellas. Pero ese informe de Garrigues decía que la forma más lógica y viable sería una colaboración mixta para público-privada para hacer el hospital. Fue lo que tenían pensado hacer. Y lo que pasa es que perdieron las elecciones. Bueno, tampoco las habían ganado antes. Y luego, segundo, veo que Carmela de Povisa no quiere hablar. De Povisa no quiere hablar. Porque quieren pechar Povisa. Es un hospital privado, pero que tiene un concierto con la Xunta y que atiende razonablemente bien a muchísima gente. Mucha gente no se quiere ir al Cunqueiro. Pueden irse y quieren seguir en Povisa. Porque les queda cerca, porque están Carmela, contesta y seguimos. Y nada más. No avanzamos. Si quieres, luego hablamos de otro tema. Moi rápido. Mentira, nós non queremos pechar Povisa. Nós queremos absorber Povisa para o servicio público do Sergas. É dicir, temos aí as portas. As portas temos
unha nova negociación da concesión. Comprar. Bueno, pues, exactamente. Vale, entonces compramos pero el Cunqueiro lo queremos hacer más grande, queremos comprar el Cunqueiro, Bueno, comprar Povisa, hombre, sí. Vamos a avanzar, que si si tenemos no- una fotocopiadora, Rematamos. si tenemos una fotocopiadora, compramos todo. Temos dúas solucións. E é poñer en marcha todos os hospitales que temos, porque os temos a medio gas, o Cunqueiro, o Nicolás Peña, están a medio gas, co que suporía retirar de Povisa unha boa parte dos pacientes que non lles queda máis remedio que acudir aí, porque o Cunqueiro non dá para máis. Podemos decir que podemos ir todos po Cunqueiro. Espero que non nos demos non lle den a todos por marchar po Cunqueiro, porque a ver como faríamos. Ojalá que non nos pongamos enfermos. A ver como haríamos. No, que- E xa remato por insistir en algo que dixen antes. É certo, o bipartito pediu un estudio e iso precisamente o que lle critica o Consello de Contas ao Partido Popular, que non pediu ese estudio. Sí, pero non Que estaba acudiu feito. directamente o modelo que eles consideraban. Non se chegara a rematar o estudio. No, entonces o pagamos sin Entón, a conclusión é que a sanidade dos vigueses e as viguesas está en man de empresas privadas e que o que aposta o BNG é porque a sanidade, os vigueses e viguesas temos exactamente os mesmos dereitos que o resto das galegas e galegas a ter unha sanidade 100% pública. Carmela, os vigueses saben perfectamente, despois de 9 anos, o que teñen. Precisamente por E- iso puxeron e o vos- BNG vos como primeira dicíades- forza nas eleccións galegas, porque saben perfectamente o que teñen. Sí, vos Yo creo que ahí eso se lo debéis mucho a vuestro portavoz municipal. Porque a xente non se lo quiso deben votar mucho a ao su PSOE, portavoz votou municipal. BNG, a xente de esquerda. Se lo deben mucho a su portavoz municipal. Claro, pero A su pero y a xente sabe al perfectamente. desierto que tienen esos señores allí. Se El decía que desierto. había que pagar que Perdonadme que apele ao traballo do BNG, es decir, Sabía. o BNG somos unha organización que traballamos, que temos falamos claro e lle decimos á cidadanía, á veciñanza cual é a nosa aposta de país, e eu creo que a xente aposta pola política que oferta o BNG. O BNG e o PSOE é máis ou menos a mesma cousa. Bueno. Vamos a hablar de ese sempre tema que se ahora. necesita, vamos a ver. Espera. O alcalde de Vigo está aí polo apoio do BNG por Santi Domínguez que lle deu os 5 votos. Cando estaba o BNG foi polo apoio do PSOE, cando estaba Lois Castrillo foi porque votaba. Entonces, e se o necesitan unha cousa van a seguir. O PP está na comunidade andaluza polo apoio de Vox. ¿Dónde? Na comunidad de Aragón. ¿Y qué problema bueno, hay? sí, vale. Bueno, ¿Qué problema hay? Vox es una fuerza democrática. Vale, no pasa nada, Lo que digo es que a veces o Partido Popular Son vasos apela a esa... Vamos a hablar ahora de este tema. E o Vamos a BNG introducir un son tema. vasos comunicantes. Michel, Cando vamos está a ben- hablar de un tema de actualidad, que es lo que más está ahora a nivel nacional, la financiación. Hace nada se decía, ¿no?, para que Salvador Illa, yo le llamo independentista Illa, porque desde que no pone la bandera de mi país, que es la de todos los españoles, ayer en el Día de la Diada de Cataluña, lo que considero, vamos a ver. Vosotros desde el bloque, por ejemplo, Carmela, ¿cómo veis este tema? Ellos ya tienen una marca, pero por ejemplo a Galicia la discrimina bastante que se le dé a Cataluña esto todo y a nosotros no, esa fuente de financiación, como defendía el presidente Rueda el otro día. Sabes que é o que prexudica a Galiza? Ter un presidente que non é quen de defendernos coa forza e a valentía. No estoy de acuerdo, Yo no estoy de acuerdo. Estás pedindo a miña opinión. Sí, Tú yo eres estoy de acuerdo. moderador. Sí, pero yo te doy mi opinión. Pero mira, no estoy aquí de tal. Porque yo veo. Que non tens que ter opinión. No, pero. A opinión do BNG no estoy de acuerdo, es que o que É como Inchaurrondo na televisión española. Exactamente. O que prexudica aos galegos e as galegas, o que prexudica a Galiza é ter un Partido Popular que é un monicreque de Feijóo en Madrid, que está ás ordes do que manda Génova, que non é quen de sentarse e negociar unha quita da nosa débeda como corresponde ao noso país, que non é quen de defender un financiamento xusto para o noso país. O BNG defende un financiamento singular. Somos unha nación histórica igual que Euskadi e que Cataluña, e que ademais un financiamento que este adaptado ás nosas necesidades. Vamos a ver, este sistema financiero que temos agora mesmo foi aprobado por un presidente chamado M. Rajoy, con un presidente galego que era o señor Feijóo, e que é claramente un sistema de financiamento que nos prexudica e que nos resta
oportunidades. Una pregunta, ¿no? ¿Tú prefieres que hacer que sea como el de Cataluña, donde a Extremadura se la machaca y no ser solidarios? Pero por ejemplo a Extremadura, y coger que nosotros los gallegos tengamos lo mismo que ellos. Lo digo porque mira, después... Eso es demagogia. Decir que no es solidario, que es solidario, es pura demagogia. É pura demagogia. Cada país ten que ter o que lle corresponde e o que é xusto para ese país. Cada comunidade, sí. E iso é o que temos que defender os galegos e as galegas. Es que decir que nos defendamos o que nos corresponde a nós ser insolidarios non é xusto. Eso sí que non é xusto. Entonces, e ademais non é Carmela, perdona, es que tengo una duda. Entonces, por esta regla de 3, estos señores inmigrantes que vienen, los devolvemos en caliente también. Porque me voy a tener que... ¿Por qué con mis impuestos voy a tener que pagarle yo a estos señores que están aquí, que se vayan a su país? No, porque claro, si no soy solidario con los míos, que son los extremeños, que son los Castilla y León, yo pregunto, porque desconozco de la posición del bloque, la del PP la conozco, porque el otro día el presidente Rueda la explicó y yo coincido al 100%. Mira, ¿tú sabes quen é insolidario no Estado español? Madrid. El país. Madrid. Todos los recursos que se generan nas comunidades autónomas acaban en Madrid. Ese é a gran burato negro que temos en España. E aí ninguén... Sobre todo os que van en tren, que se quedan allí. Abre a boca. Aquí todo o mundo está caladiño, mentras todas as multinacionais cotizan en Madrid, mentras las que se fueron de Cataluña. E as que se fueron de Galiza. Porque hai que saber un pouco, ¿Quién se fue? Pescanova. A maioría das multinacionais que operan en Galiza cotizan en Madrid. Porque está el IBEX allí. No, bueno, me da igual. Es decir, porque non temos un sistema de financiamento xusto. En Euskadi non se va a Madrid. Yo le quitaría el concierto a Euskadi, y a Navarra, yo se lo quitaría. Tú non podes quitar o concierto nin podes dalo. No, exactamente. Porque non é ni máis ni menos que un moderador. No, pero me refiero que mira, tú no estarías de acuerdo en quitárselo. Os que teñen que saber, os galegos e as galegas, é que con este sistema de financiamento que temos agora, Galiza perde 1.535 millones de euros cada año. Carmela, desde el bloque estaréis de acuerdo en quitarle el financiamiento a Euskadi y a Navarra y tenerlos todos iguales. Si nos queremos o mismo que Euskadi y Navarra, ¿por qué llevamos a quitar o sistema? Café para todos. No, pero no es café para todos, eso é o contrario. Café para todos é o que temos agora, que todo el mundo, todo el mundo igual, menos Madrid. Que eso sí que son privilegiados, porque ahí no tienen mar, ya no son privilegiados. Os montes non queremos muiños eólicos, entonces non ponemos muiños porque non hai vento. Eso foi o último que nos dixo o Partido Popular, que es que non se poñen muiños en Madrid porque en Madrid non sopla. Pero no ves que no tienen mar, no pueden venir a mar. Todas las empresas cotizan en Madrid, os nosos impuestos. Tranquila, deja acabar, Carmela. Os impuestos se recaudan en Madrid y mientras a Galiza solo nos ven como una colonia. Altri que ven a expoliar os nosos recursos, enerxía eólica expoliando os nosos recursos, agora o mar, vimos agora da conferencia de Altri e todo o sector... Perdón, de Altri. Eso que le agradezco que vengan... Se embala, Carmen, se embala. Deja, Carmela. Y todo o sector da pesca, e Michel lo sabe, está en contra da eólica mariña porque saben que vai acabar coa pesca galega. Galiza, desde Madrid, só se ve como unha colonia, como un lugar no que aproveitarse dos seus recursos. E fronte a eso temos a un presidente do Partido Popular que cada vez que o chamamos a Madrid vai correndo a catar orbes. Agora vemos como o señor Feijóo le dice que tienen prohibido negociar a quita da débeda. Pero vamos a ver. Bueno. Cual é a capacidade de goberno que temos se dependemos do que nos dice el presidente de un partido de Madrid y la oposición? Pido paso. Pido paso. Carmela, está desbotado o monte total, Pasou as eleccións. No, votado o monte está o Partido Popular. Votados o monte Mira, cando foi antes das eleccións en febrero, bueno, eran moderados, se ponían... O Carmelas moderadas siempre, se ponían americana e tal. Ahora xa volveron a camiseta a tope contra todo, porque están en contra do turismo, en contra da industria,
en contra de, non sei, dos sectores productivos. Entonces, de que vamos a vivir? Non sei. Agora, o tema do cupo catalán. Eu creía que íbamos a falar de Venezuela, porque se nos dixo, vamos a falar do Hospital Álvaro Cunqueiro de Venezuela. De Venezuela, o ten complicado o BNG, falamos do cupo catalán. Do cupo catalán tamén o ten complicado o BNG, porque estuvo... Carmela, con todo o respeto ao precio que te teño, estuveches falando e aínda non me quedou claro cal é o modelo de financiamento que quere o BNG. Entendo, e corríxeme se me equivoco, que o que quere é un cupo galego tamén, o sea, nos xestionar os nosos impuestos a recaudar. Correcto. É así. Vale, pois se eso é así, Carmela, teño que dicirte que lamentablemente perderíamos máis de 2.500 millóns de euros o ano de recaudación. E non o digo eu, o dice o Foro Económico de Galicia, porque lamentablemente Galicia todavía non está no 100%, non é das comunidades máis ricas de España. Temos uns servicios públicos que costan moi caros porque temos moita envellecemento, o sea, población envellecida, temos dispersión xeográfica, pois claro, levar os rapaces ao colexio, pois hai un autobús escolar caro, porque somos vivimos en Galicia, hai moitísimos núcleos de población aquí, máis que ninguna outra zona de España. Entonces, con ese modelo nos perdemos. O sea, por que o quere Cataluña? Porque eles ganan, porque hai unha recaudación moito máis alta ali. Nós non teríamos ningún problema se nosotros ganáramos, pero con eso Galicia perde. Entonces, hai que facer ben, hai que ser serios, hai que ser rigurosos e solidarios. Yo creo que tenemos que ser solidarios con el resto de comunidades. Se quere seguir facéndolle o rendezvous, seguidismo a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está aí polos votos do BNG tamén, que lles dixo firmar un convenio aí, un pacto de garrafón, e non lle cumplen o pacto. Ahora dicen que nada, todo o que dicho, todo lo prometido después de votar, en eso estáis de acuerdo, se olvidaron. Los dos estáis de acuerdo, que la P9 no la tenemos. Se olvidaron de todo. En eso estáis de acuerdo. Regalaron o voto a Pedro Sánchez. Pois agora xa non fai falta que lle sigades facendo o rendezvous a Pedro Sánchez. Agora o que hai que defender os intereses de Galicia, e os intereses de Galicia non pasan por un cupo gallego, lamentablemente non. Entonces, oiga, sentidiño, si queremos el cupo gallego seguro que nos lo regalan, evidentemente, pero lo que no podemos es perder, y por eso hay que ser coherentes, y es lo que dice el PP. Carmela. Y el PP en Madrid, el señor Alfonso Rueda, que salió este mismo año refrendado con una gran mayoría absoluta, porque la gente votó por el sentidiño y por la moderación y por las cosas bien hechas, pues evidentemente que va a ir a ver, ya lo dijo, que va a ir a ver a Pedro Sánchez, si es que Pedro Sánchez se digna en llamarle, porque llevamos 6 meses y ya ha llamado al catalán que acaba de ser nombrado, llamó al presidente vasco que fue nombrado mucho después que el gallego, y al gallego pues tenemos muchos temas y asuntos como la ley del litoral, como el traspaso de la P9. Pues eche o subconsciente, dixeche Feijóo e me falas de Rueda, non? Dije Rueda. No, dijo Rueda, dijo Rueda. Pues sea costumbre. Aí é onde se ve que non teño moi claro que manda no Partido Popular. Yo creo, digo que el presidente Rueda, que lleva menos años de presidente que Feijóo, evidentemente, pues quiere ir a ver a Sánchez, porque es el presidente del gobierno de España, y tenemos muchos asuntos que tratar, claro que sí. Pero el tema de la financiación, hombre, a vaquiña por lo que vale, a nosotros que no nos... Yo sobre todo quiero dejar clara la solidaridad, Lo dice el Foro hay que ser Económico, solidario. Antes de nada... A solidaridade non consiste en non reclamar o que é de uno, senón, vamos a ver, que tú me digas que o BNG estamos en contra de recibir os migrantes. No, yo no digo eso, pregunto. Precisamente a solidaridade pasa por eso, porque pues, tú tens que defender a túa soberanía para poder decidir
cos teus recursos e cos teus medios o que queres facer. E aí é onde se ve tamén a solidaridade do Partido Popular, porque é o Partido Popular o que non quere acoller nenos emigrados. Como que no? El Partido Popular, no le han dado el que acaba de decir el señor ¿Y en Mondariz Tellado, quién está? Mira, el señor Tellado, que tuvimos No puede ser. que quería mandarle barcos de guerra para que No puede ser, no puede ser. No, mira, tenemos que poner aquí un chivato de que una luz roja cada vez que se dice así una cosa. Cosas que una alarma. Como que el PP no? A xente é o que lee e despois se ve. A hemeroteca é o malo que ten as redes agora é que todo está nas redes e podemos decir misa que despois pues hai un claro, porque al final recuamos. Carmela, pero una cosa, o que iba a decir, ¿tú estás de acuerdo en que no le den dinero a Galicia? O sea, que por ejemplo, con el tema de los inmigrantes, aquí se les ha acogido y lo paga la comunidad, pero es que Pedro Sánchez, el presidente de nuestro país, no le ha dado dinero a Galicia, entonces nos está quitando recursos a los gallegos porque lo que tendría que estar destinado a lo mejor para otras personas se lo están dando a eso, y eso no lo está haciendo Pedro Sánchez. Mira, vamos a ver. Eso es mi opinión, que a lo mejor estoy muy equivocado, pero es que no, el dinero no llega, Non é exactamente así, pero no. bueno. Eu, falando de financiamento, que ademais é un pouco ben do mesmo, ter soberanía e decisión sobre o teu diñeiro permíteche incluso actuar en temas de colaboración e solidaridade internacional, incluso cosa que Cataluña no es solidaria, que no quiere acoger a los inmigrantes, Vamos a ver. En cambio nosotros hemos sido solidarios, Vamos a ver. Eu falo do meu país. España. Ese é o grave problema do Partido Popular e de Galiza, que estamos empeñados en non falar do que realmente lle preocupa aos galegos e as galegas. E o que realmente lle preocupa aos galegos e as galegas é ter unha sanidade decente, non ter que esperar como se pasa agora 7 e 10 días para que te atende o teu médico de cabeceira, non ter que esperar. Si no está de acuerdo. A miña cita que fun onte coñer a miña médica. Mira lo que hace para no hablar de Venezuela, mira lo que hace. Vuelve a la sanidad. Eu vou a Venezuela. No vayas que está muy mala cosa allí. Ter centros de ensino para todos os nenos e para todos os nenos con distintas capacidades que requieren refuerzos, etcétera, Pues la inversión ha sido superior más que nunca este año. Déjame acabar, por favor. Para eso o que requerimos é ser donos do noso diñeiro. E eu poño un exemplo moi fácil. Eu teño un exemplo moi fácil. Na casa de calquera galego e galega entra un soldo. Insuficiente en este momento. Totalmente insuficiente. Imagina que ese soldo hai que ingresarlo na cuenta de outra persoa e que esa persoa a que decide como tes que gastar o teu diñeiro. Sería inconcebible para calquera. Bueno, pois iso que nos está pasando os galegos e as galegas. Estamos ingresando o soldo que ten que o diñeiro que ten que recibir a Xunta de Galiza, o noso goberno, na conta de Madrid, e é Madrid quen decide como gastamos o noso diñeiro. Carmela, te digo, e eso non é ¿puedo falar? Espera, deja que acabe. Que esto te va a acabar. Un monólogo. No, deja acabar. Porque me preguntabades cuál é o modelo do BNG. E leo para que non se me vaya ningún detalle. O BNG defende a necesidade de impulsar un sistema de financiamento xusto para nós. Que bonito. Porque solo se é xusto para nós é xusto para todo o mundo. Solo para Galicia. A través dun diálogo bilateral, ese que veta o señor Feijóo, asentado nun concepto económico que garanta a nosa suficiencia financiera, a nosa soberanía fiscal para decidir como e onde gastamos o diñeiro, e para eso necesitamos avanzar en autogoberno. Ese autogoberno que non quere o Partido Popular, que leva 15 anos sin unha nova competencia. Entonces, o noso modelo está claro. O que non está claro é cuál é o modelo do Partido Popular. Terá que preguntarle a Feijóo que é o que máis. Hombre, era el presidente de la Junta antes. Mitchell, vosotros... Bueno, a ver... Que llevan ganado muchas veces, por algo será, Sí, a ver, vamos a ver. El BNG
bloque nacionalista galego. Exactamente, lo que ganamos quieren ser son independentistas, son nacionalistas, quieren que Galicia sea una nación. Entonces, bueno y para lo malo, desgajarse de España, de la Unión Europea, o sea, es lo mismo que quieren en Cataluña los independentistas. Lo acaba de decir Carmela. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Claro, la soberanía es eso. No, la soberanía es bien, pero la soberanía es, tú decías, no, es que yo si gano 10 le ingreso y luego ellos gestionan. No, pero si el sueldo, si es de 10 y mis gastos, los gastos de los gallegos son de 13. Entonces, nosotros recibimos, Galicia recibe más fondos de los que recauda. Bueno, vale. Entonces somos los ricos que le damos al hermano pobre. Que no, Carmela, que lo dice el Foro Económico de Galicia. Nuestros servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, todos nuestros servicios cuestan más. Las pensiones de todos los pensionistas, que es ojito con eso, pues eso cuesta más de lo que se recauda. Mira, entonces son números. Los números o dan o no dan. Entonces, a no ser que digas, no, oye, que eso puede ser otra cosa. No, soberanía financiera. Entonces, nosotros recaudamos 10. Tienes razón, Michel, recaudamos 10 y gastamos 13. Bien, pero es que claro, si tenemos la soberanía, no vamos a recaudar 10. Vamos a recaudar 15, porque les vamos a atornillar a los gallegos y vamos a subirles los impuestos para recaudar 15, porque tenemos que pagar las pensiones. Que sí, Carmela. Entonces, si quieres hablamos de Venezuela, porque esto da... llevamos una hora aquí. Es cierto defender a los gallegos es conseguir... agachar las orejas agachar las orejas. Ahora vamos a hablar un poco en serio. Agachar las orejas a Puigdemont, que es lo que estáis haciendo, agachar las orejas a Sánchez, que es lo que estáis haciendo, lleváis haciendo 6 años, y darle la espalda a los gallegos. Eso es lo que está haciendo el BNG, que es el tonto útil de Sánchez. Y cuando despertéis, pues la gente a lo mejor os ve más creíbles y os empieza a votar más. Mira, somos tan tontos útiles que con un solo diputado... Totalmente. Con un solo diputado conseguimos máis. Sí, que conseguiste? Yo, que un Partido Popular que goberna na Xunta. El Maná. Pregúntalle a xente que utiliza P9 a diario e ten a reducción que conseguiu o Partido Popular. Eso lo consiguió el Partido Popular, la vuelta gratis. Sí. Claro, Ana Pastor. Hombre, Ana Pastor, claro, la vuelta gratis. La vuelta con el OVE. No, Ana Pastor. No pagas la vuelta. Ahora. Y antes también. Antes tenía que ser en 24 horas. Ay, por Dios, Carmela. Tranquilidad. Carmela, antes era en el mismo día y lo cambiaron. Ahora es 24 horas. Mira, ya te dicen que a xente sabe exactamente. Pero vamos a ver, no usamos la P9. Mira. Antes era en el mismo día. Si tú ibas a las 11 de la noche y volvías a las 12:30 del día siguiente, pagabas 2 veces, porque tenía que ser en el mismo día con el PP. Y lo que hicisteis es, que me parece genial, es no, en las 24 horas siguientes. Entonces, si yo me voy a las 11:30 de la noche y vuelvo a las 10:30 de la noche siguiente, como estoy dentro de las 24 horas, la vuelta me sale gratis. ¿Sabes qué conseguimos? Bueno, me sale gratis, no, lo paga. Que tengamos una autopista que tengamos, con una concesión que nos acaba. No, eso fue Pepe Blanco, perdón, Pepe Blanco. Vamos a acabar hablando de Venezuela, que Michel está con ese tema. Encanta de Venezuela. Entonces, es que me parece un tema humanitario. Sobre todo porque hay muchos gallegos en Venezuela, y además es un pueblo hermano, que aunque vosotros... Y muchos venezolanos en Vigo, ya. Claro, pero hay una cosa, que nos guste, yo siempre digo una cosa, y se lo digo mucho a Xavi, utilizan la misma lengua que nosotros, aunque a vosotros no os guste. ¿Cuál es la opinión vuestra, Carmela? Pois a opinión é que hai que respetar a soberanía dos povos. O BNG, mira, eu sei que ao Partido Popular encantalle cada vez que hai un tema destos sacalo para utilizalo contra o BNG, porque el pensa, o Partido Popular pensa que nos ataca e que nos molesta, que nos falen de Venezuela.
Y a mí parece, a veces, digo de verdad, esto es unha opinión persoal, a mí parece que de vez en cuando los del Partido Popular están como perdidos, porque os principios do BNG están colgados na rede, e é algo coñecido por todo el mundo, es que a nadie lle sorprenda que o BNG defenda a soberanía dos povos, de Venezuela e de todos os povos, de Venezuela e de todos os povos, e que esté en contra da inxerencia por parte de terceiros en cuestións políticas de outros países, de outros estados. E iso que defende o BNG. Venezuela está en un momento, en unha situación política e económica moi complexa. Moi complexa. Enlamar e incendiar como fai o Partido Popular, desde logo que non fai axudar absolutamente nada aos venezolanos. Absolutamente nada. Es que a opinión é moi clara. O Partido Popular non quere falar do que lle preocupa aos galegos e as galegas. E para eso falamos da lei de amnistía, de Cataluña, bueno, nos implica. Eu falo do que me pregunta. No, pero falo en xeral, non neste debate. Cuando foi de Ucraína, que ahora xa ninguén se acorda de Ucraína, bueno, falamos de Ucraína, etcétera, etcétera. E nunca cuestiona a posición dos demais con este énfasis y con este... Tú piensas que hay muchos gallegos en Venezuela, muchas empresas gallegas en Venezuela. Pero mismo podemos falar do que está pasando en Argentina, con muchos galegos y galegas. Pero en Argentina, ¿sabes la diferencia, Carmela? Que en Argentina se ha escogido un señor libremente y de momento lo haga bien o lo haga mal, es libre. Allí hay una narcodictadura donde a la gente la meten en la cárcel por lo que opina, como a lo mejor le gustaría al señor Caballero meterme a mí en la cárcel también, bueno, seguramente, ¿qué tal? Igual habría que saber lo que está pasando en Argentina. En Argentina de momento se ha escogido un señor libremente y lo haga bien o lo haga mal. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice y con muchas cosas que hace ese señor, pero te puedo decir que la gente es libre, cosa que en Venezuela, si no opinas igual, que la señora que está en la oposición en este momento tenga que estar oculta. Es que tú imagínate que Ana Pontón tuviera que estar oculta aquí. Sería increíble. A mí es que me parece, la libertad es lo primero que debemos defender. Y eso es una narcodictadura donde es el hijo del señor Maduro, todos sabemos el dinero que está metiendo aquí en este país. Y podríamos hablar de las maletas de Delsi y de todas estas cosas, que eso no te toca a ti, que le toca al PSOE, pero como no tenemos el PSOE, que es el problema que no vienen, pues era porque no vienen por eso. Mitchell, bueno, a ver. Además Mitchell tiene muchas amistades en Venezuela, ahí de aquí, cuando estuvo la manifestación, ¿no, Mitchell? Yo estuve ayer con los venezolanos personas de Venezuela, en el Parlamento que fueron a escuchar el debate que hubo en el Parlamento de Galicia y se quedaron escandalizadas. Claro, esas personas que saben lo duro que es estar fuera de su país, hay más de 8 millones de venezolanos que no pudieron votar, que están fuera de su país y no están de turismo, y están fuera pues porque allí no se puede vivir libremente, aquello está económicamente arruinado y hay un dictador que se llama Maduro, al que apoya el BNG, que no entiendo por qué. Ha habido elecciones, claro que nosotros también apoyamos la soberanía de los pueblos, apoyamos la democracia, no las dictaduras, y lo que hubo allí fueron unas pseudoelecciones que no fueron muy libres, y aún así con todo no fueron libres porque hay gente que no pudo votar, y aún así pues ganó el mundo, o sea, ganó la oposición porque tienen las actas y las han enseñado muchísimo, y los que están ahí, que es Maduro, que perdieron las elecciones, pues están haciendo todos los chaos para seguir ahí. Y muchísimos países, incluso países de izquierda como Chile o incluso Brasil, no aceptan el resultado de esas, o sea, aceptan el resultado de las elecciones, pero no le están diciendo a Maduro que enseñe las actas, que no puede ser así, no tiene el apoyo de la comunidad internacional. Y sorpresivamente, porque yo de verdad, es que estáis echados al monte, el BNG está echado al monte, ya pasaron las elecciones, hubo el congreso de la UPG y son los que mandan, y bueno, pues, Carmela no es de la UPG, esa es la línea a seguir. Creo que vais mal. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmela? Lo sé. Te lo digo con cariño y respeto. Hay muchas personas, seguro, que ganasteis las elecciones en Vigo, en las autonómicas, ¿no? Las ganaste. El xavierismo se impuso. ¿Tú te crees, de verdad te lo digo con la mano al corazón, te crees que no ha habido venezolanos que están aquí, que os han votado? Os han votado.
muchos los han votado, porque fuiste los que más, por probabilidades, os han tenido que votar muchos venezolanos. Y ahora, viendo la postura, que no la tienen muchos partidos de la izquierda, no tienen la postura que tiene el BNG de apoyar a Maduro, están horrorizados y escandalizados. Yo creo que aún podéis rectificar, al final a lo mejor vais a tener que acabar rectificando, porque ya veremos cómo acaba todo esto, pero sinceramente no me lo esperaba. A ver, algo ya puedes intuir, ¿no? Porque cuando es la guerra de Ucrania, que me lo sacaste tú, oye, vosotros estáis con Putin, no estáis con Ucrania. Entonces, vamos a ver, sí, estáis con la causa de Gaza y que los israelíes en Palestina se os oye bien, ¿no? Estáis con Gaza y estáis anti-Israel. Bueno, ahí hay golpes por todos lados. Pero en Venezuela, estar con Maduro, y en la guerra de Ucrania, estar con Putin, pues bueno, vosotros veréis, porque al final las urnas decidirán, ¿eh? Y yo te garantizo que habrá muchos venezolanos que ahora en Vigo que estén escandalizados de la postura que está tomando el BNG respecto al problema que hay en Venezuela. Mira, nós non estamos con Putin. E ademais, máis que non estamos por Putin, é algo que xa se utilizou e no conflicto da guerra de Ucrania a postura do BNG foi pública e recoñecida e a xente sabe que apostamos polo diálogo e pola paz. Algo que ninguén na Unión Europea moveu un dedo para que así fose. Bueno. Y así está el conflicto ahí enquistado. Bueno, como pasó en el año 95 aquí en Bosnia, como pasó en el año 95. Agora xa non é un conflicto que chame que de votos ni que preocupe, bueno, entonces la gente siempre nos tiene que preocupar, Entón, o problema aquí non é as eleccións de Venezuela, que eu entendo o sufrimento, o BNG entendo o sufrimento do povo venezolano. O problema aquí é que o Partido Popular, as eleccións e os gobernos son demócratas, son lexítimas ou son válidas única e exclusivamente en función dos intereses que representan. Sobre todo, máis e en función do servicio de que lle poñen os recursos. E iso é algo que é así. Non lle preocupa en absoluto el povo venezolano e ademais sabemos que o ucraniano que fixeron exactamente la misma o mismo teatro cando foi a guerra de Ucrania. O único que buscan é poñer a picota, enfrontar, enlamar o espazo político e ganar aí un puñadiño de votos. E acaba de decirlo o deputado do PP, se o Partido Popular lle preocupara o máis mínimo a seguridade internacional, a paz, a democracia, a vida humana, como decía a miña compañeira Olaya Rodilonte, dirían algo do que está a pasar en Gaza. E están caladiños, e non falamos. Carmela, perdona una cosa, con el tema de Gaza. Falamos de máis de 40.000 persoas asesinadas, máis de 18.000 crianzas que morreron baixo as bombas de Israel, e a comunidade internacional está calada aplaudindo a Israel e intentando justificar a legítima defensa do povo gazatí. Perdona, Carmela, sobre ese tema, lo mismo que le pregunté a tu eurodiputada, lo mismo. ¿Tú condenas el asesinato que hizo Hamás entrando en un kibutz, asesinando a personas, niños, violando mujeres, quemando a mujeres vivas, como hizo Hamás, una agrupación terrorista, que es la que está hoy en Gaza? Porque eso es increíble. Y yo no os he oído al BNG, ni he oído a la gente de izquierdas decir eso. Ese día, lo que se hizo allí fue un auténtico genocidio contra el pueblo israelí, igual que lo que hicieron los nazis, Y yo lo que no entiendo es que los partidos de izquierdas de este país no saltasen y Pedro Sánchez, que para mí no me representa como presidente de España, en el momento que no condenan todas esas cosas, porque fue brutal entrar en un concierto como entraron a esa pobre gente y entrar en un kibutz,
Porque eso pasó en Europa, y hay que recordar que en el año 95 pasó en Europa, en la guerra en Bosnia, con los soldados españoles de la agrupación Galicia, mis compañeros que estaban allí. Eso pasó, y ahí no se condenó. Y a mí eso me parece muy duro, Carmela, que no se condene eso. Que lo que está haciendo Israel, podemos decir que está mal que estén matando niños, totalmente. Es que no se debe matar a nadie. Pero primero, también Hamás, que es una agrupación, y vuelvo a repetir, terrorista, porque son unos terroristas, y yo creo que no se puede apoyar a nadie, y sobre todo yo defiendo que las personas somos iguales todos, y creo que jamás, y mucha gente de los árabes no lo defienden. Aquí estuvo una señora iraní sentada aquí, y diciendo lo que pasa en Irán, donde a las mujeres se les obliga a vestir de una manera, o como está pasando en Afganistán. Eso no se puede defender, porque las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros, por supuestísimo. Y lo que pasó el 7 de octubre, a quien no se le haya revuelto el alma ese día, yo no lo entiendo, Carmela, yo no lo entiendo. Lo siento que me puse así, porque a mí me duele especialmente, porque el pueblo israelí ha sido un pueblo muy machacado, primero por los nazis, como lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso da... No, para nada, pero para nada. Yo no justificaré lo que está haciendo Netanyahu, O problema aquí... Pero hay que denunciar todo, denunciemos todo. Víctimas de primera y víctimas No, para mí son todos iguales, todos iguales. Comparar todos iguales. Y eu sí que o digo, imagino que a miña eurodiputada diría igual. No lo dijo. Cualquier morte é condeable, pero comparar o xenocidio, porque é un xenocidio, porque ademais así o declararon públicamente os membros do goberno israelí, do pobo gazatí, co dereito, a defensa que ten o pobo gazatí a unha invasión que levan sufrindo durante anos, pareceme que non é xusto, No, yo no defiendo eso, no defiendo eso. No manipulemos mis palabras. Te estoy diciendo que lo que pasó el 7 de octubre, hablemos del 7 de octubre. Totalmente en contra de cualquier morte, cualquier asesinato, pero no se puede genocidio. O xenocidio está produciendo... Y lo genocidio lo pasó allí, 7 de octubre, Carmela, 7 de octubre. Creo que non tes moi clara cuál é a definición de xenocidio. Ostras, que te entren en tu casa, que te quemen vivo, que violen mujeres y que tal. Yo creo que Carmela, si defendéis eso, Carmela, si que defendéis que a un grupo terrorista eso. O BNG non defende ningún asesinato. O BNG aposta pola paz, polo diálogo e pola resolución de conflictos de forma pacífica. Me hubiese gustado escuchar esas palabras de tu eurodiputada. Pero nos fuimos del tema. Está claro que a situación non é equitativa. Nadie dice eso. Non teñen os mesmos dereitos, non teñen as mesmas condicións, non teñen os mesmos posibilidades de defensa e de non morrer. Estamos falando de que atacan directamente a escolas nas que están só nenos. Sí. Como hicieron ellos entrando en un kibutz de Hamás, como entraron en Hamás y mataron y violando niños. ¿Cómo no? ¿No entraron en el kibutz de Hamás y violaron y mataron a las mujeres? ¿Sí o no? Insisto, o BNG pero jamás entró con Irán, ayudado por Irán, entraron en un concierto violando mujeres, asesinando mujeres, quemándolas vivos y secuestrándolas. Y recordemos que hay 86, que yo eso también lo pregunté, ¿por qué no se liberan a esos 86 personas? Porque Israel no quiere negociar. Primero que las liberen, como le dijeron. Yo las liberaría, no se puede estar ahí. Nos fuimos de tiempo y nos fuimos de tal. Como vendremos más veces, espero que vengan más veces, y a ver si el PSOE quiere venir. A ver si el PSOE... Y si el PSOE quiere venir. Vosotros que lo veis en el Parlamento, a ver si le decís a Fon que no tenga miedo, porque y a la exministra. Sobre todo porque no tiene área de gobierno. En 8 años, tengo que decir que tanto el BNG como el PP han venido siempre, como otros partidos, pero el PSOE nunca. Abel Caballero... Pero yo veo a gente del PSOE a veces en tus programas. No. A Gonzalo Caballero. Gonzalo Caballero no. No quiso venir. Nos dijo que no quería venir. Vino el que fue expulsado. Carlos, que expulsado, pero ya está expulsado. Ya no está en el PSOE. Ya no está expulsado. Bueno, pero es socialista, aunque no esté sí, lo dice, lo reconoce. Es que hay muchos socialistas que no están en este PSOE. Cada vez les pasa tienen más. Menos. La S cada vez es más pequeña, ¿no? Les pasa un poco como a los del PP, que antes no eran del PP, y ahora son del PP. Les pasa en el grupo municipal.
sinto moito que non estén aquí porque eu creo que a pluralidade e a opinión, as distintas opinión son o que realmente fai que a xente a democracia, no? E ademais eu creo que é obriga das organizacións políticas e dos que estamos en cargos políticos de rebatir e de debatir e de dar a coñecer cual é a nosa proposta aos cidadáns, porque é o seu dereito. O dereito á información é algo que non se lle pode negar a información, que é algo que está pasando co CRTVG. Nos estamos a favor do CRTVG, pero dunha CRTVG pública e non manipulada. Temos agora mesmo a lei, que se quere vamos a falar de la si non hai nada, mira, non sei. La próxima semana asustada. Las próximas semanas mi proyecto de ley. No, las próximas semanas que no podemos hablar y yo si quieres, Carmela, pongo. Yo soy dueño de este canal. Si a mí alguno de los cámaras me llama hijo de las 4 letras, como llamó desde el atril del Concello de Vigo un cámara de televisión de Galicia al señor Feijóo cuando era presidente de la Junta, creo que es un despido procedente. Eso lo he visto yo. Sí, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Pero eso, otro capítulo. Gracias a los dos, de verdad, por estar con nosotros. Gracias. De verdad. Gracias a ti. Gracias a ti, Mauro. Ven que el debate ha sido acalorado, ha sido bueno y yo creo que eso es bueno, que cada uno pueda hablar y que libremente expongamos nuestras cosas. Hasta yo he podido exponer en las historias. Entonces, por eso. De verdad, gracias por estar aquí y gracias a todos por vernos. Esperamos en una edición de Foro Hermes.